Los coronavirus son miembros de la subfamilia Coronavirinae y dentro de esta subfamilia existen 4 grupos, 2 de los cuales, los alfa coronavirus y los beta coronavirus, son los responsables de las enfermedades respiratorias en el ser humano. Los coronavirus se conocen desde hace muchos años. En el año 1966, la científica June Almeida los ve por primera vez en el microscopio electrónico, en una muestra de un paciente que presentaba una enfermedad respiratoria semejante a la que da cuando hay una gripe común. ¿Okay? Entonces, ve estas partículas que son circulares y alrededor de ellas presentaban unas espinas que semejaban entonces a la corona solar. Desde ese momento se le denominó coronavirus. Ahora, ¿cómo es el SARS-CoV-2? ¿Cómo es su estructura, su mecanismo de acción y su ciclo de vida dentro de la célula huésped? Eso es lo que vamos a ver hoy acá. El SARS-CoV-2 tiene forma esférica. Fíjense, tiene una bicapa lipídica que lo rodea. Se dice que tiene un diámetro entre 60 a 160 nanómetros y en su interior presenta una nucleocápside. La nucleocápside está formada por proteínas y por ARN simple banda con polaridad positiva. ¿Qué significa que tenga polaridad positiva? Que este se comporta como un ARN mensajero donde directamente a partir de él se producen proteínas. Eso significa que el SARS-CoV-2 en su ciclo de vida no tiene que pasar por un intermediario de ADN para producir las proteínas que necesitan para ensamblar nuevas partículas virales. Ahora, ese ARN simple banda permite la síntesis de 25 proteínas, entre las cuales tenemos las proteínas NSP, que son las no estructurales. Se conocen para el SARS-CoV-2 16 proteínas no estructurales, y por otro lado tenemos las estructurales, 4 de las cuales, que vamos a ver en un rato, pues son principales y el resto son proteínas accesorias. Dentro de las 4 estructurales principales tenemos la proteína N, que es una proteína que forma parte de la nucleocápside, se encuentra dentro del virión y está asociada pues al ARN genómico. Tenemos la proteína S, que es la proteína spike o la proteína espiga o la glicoproteína espicular, porque es un complejo de proteínas con carbohidratos. Ella sobresale de la partícula viral y se sabe que tiene una longitud entre 8 a 12 nanómetros. ¿Okay? Y cumple 2 funciones principales. Una de ellas pues es la unión al receptor humano de la enzima convertidora angiotensina, que se encuentra en la membrana de la célula huésped, y la otra función es permitir la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped. Como ven, es una función importante la de la proteína spike en el tropismo del virus. Luego tenemos a la proteína M, que es la proteína de membrana. Observen que es una proteína integral de membrana, atraviesa completamente la membrana y ella permite la curvatura de esta membrana viral y además asocia la membrana del virus con la nucleocápside, permitiendo entonces también se mantenga estable esta estructura. Y luego tenemos la proteína E, que es la proteína de la envoltura, también forma parte de la membrana y ella está encargada del ensamblaje de las partículas virales y de la liberación de estas de la célula huésped. Ahora bien, el ARN genómico del SARS-CoV-2 está formado por
30.000 a 32.000 bases, o lo que es lo mismo, de 30 a 32 kilobases, ¿sí? Recordemos que es una partícula o una molécula simple banda. Tiene en su extremo 5' una caperuza y en su extremo 3' una cola poli-A, al igual que el ARN mensajero de una célula eucariota. A diferencia de los eucariotas, este genoma presenta varios ORF, o lo que se llaman marcos de lectura abiertos. ¿Qué es un marco de lectura abierto? Es una secuencia pues, de nucleótidos en el ARN desde el codón de inicio hasta el codón de finalización, ¿sí? Entonces eso nos permite al genoma viral sintetizar varias proteínas a partir de un mismo genoma. Si dividimos el virus o el genoma viral en 3, tenemos que la primera parte sería una ORF 1A, un marco de lectura abierto 1A, un marco de lectura abierto 1B, y el resto, los marcos de lectura que permiten la formación de las proteínas estructurales. Entonces, estos dos primeros marcos de lectura, a partir de ellos se forman las poliproteínas 1A y 1B. Una de ellas, la 1A, tiene una actividad proteasa, por lo que permite la hidrólisis de estas mismas poliproteínas, y se generan otras proteínas que son la ARN polimerasa dependiente de ARN y las proteínas no estructurales NSPS. Ahora, como ven, entonces a partir del mismo genoma viral se están formando las proteínas que necesitan para realizar los procesos de replicación y transcripción. Entonces, primero ocurre un proceso de replicación donde a partir del ARN G o genómico positivo se forma una copia complementaria, es decir, una negativa, y a partir de esta copia negativa se genera entonces un proceso de transcripción y se forma una positiva, que es el ARN genómico que va a formar parte de las partículas virales. Pero también se forman unos ARN subgenómicos, que son estos que están aquí, y ellos, como pueden observar, van a formar proteína S, la E, la M, la N, es decir, las proteínas principales, y también las 3A, las 6, las 7A, 7B y 8, que también son proteínas estructurales pero accesorias. Entonces, a partir de estos genómicos se forman las proteínas estructurales, tanto principales como accesorias. Ahora, hablando ya de la glicoproteína espicular, pues tenemos acá a la derecha la estructura de esa espícula o proteína S, como ya le hemos llamado anteriormente. Está formada por 1160 a 1400 aminoácidos. Es un trímero, esto significa que tiene 3 subunidades, la pueden ver acá, la subunidad en rojo, una en azul y otra en verde. ¿Okay? Es altamente glicosilada, fíjense que alrededor de ella presenta pues estos glicósidos que son oligosacáridos que la cubren. Entonces es una proteína compleja, ya que está formada por aminoácidos y también por carbohidratos. Su estructura presenta dos dominios, el dominio S1, en el cual hay un dominio RBD, se llama así, dominio de enlace al receptor, que permite precisamente el enlace a la ECA2, a la enzima convertidora de angiotensina en la célula humana. Y por otro lado presenta un dominio S2, que es el dominio que participa en la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped. Acá les traigo la mutación aspartato 614, es decir, el virus SARS-CoV-2 que está en la actualidad
y que ha infectado pues a la población mundial, presenta esta mutación en el aminoácido 614 de la glicoproteína espicular. Entonces ocurrió un cambio de aspartato, que es un aminoácido con carga negativa, a una glicina que tiene un grupo R con un hidrógeno. Y esta mutación se ha asociado con una mayor infectividad. ¿En qué sentido? En que justo en este sitio pues es el sitio de unión entre S1 con S2. Observen acá, tengo la membrana viral, tengo S2, ¿sí? Y tengo S1, que es el que reconoce pues el receptor en la célula huésped. Entonces, entre S1 y S2 se encuentra esta mutación que permite que esta molécula sea más flexible, sea estable, y que cuando se transporta el virus no se pierda pues este dominio S1, y al mantenerse unido a S2 pues permite que el virus presente una mayor infectividad. Acá podemos ver con más detalle que la unión entre la proteína Spike y la proteína ECA2 es a través de solo un dominio de esa proteína Spike, ¿sí? Solo una parte de ella es la que reconoce esa ECA2. Entonces observen a este lado, tenemos la proteína ECA2 y acá el dominio de la proteína Spike que se une a ella. En verde ECA2 y en azul el dominio de la proteína Spike. Estas se encuentran unidas a través de enlaces de hidrógeno, ¿sí? Y hay un enlace que es hidrofóbico que se da a través de dos residuos de aminoácido fenilalanina, por eso es hidrofóbico, son aminoácidos pues aromáticos, ¿okay? Se dice que estos enlaces tienen alta afinidad, es decir, se ha reportado que la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 es altamente afín a la proteína ECA2. De hecho, hay investigadores que han reportado que la afinidad con que se une la proteína S a ECA2 es de 10 a 20 veces mayor que la reportada para el SARS-CoV en el año 2003. Bien, ahora, importante conocer un poco sobre la enzima convertidora de angiotensina y su función. Fíjense, la angiotensina 2 se produce a partir de la angiotensina 1 en una reacción catalizada por la enzima convertidora de angiotensina, por la ECA. Ahora bien, la angiotensina 2, ella va a actuar sobre unos receptores AT1 y promueve la estimulación de noradrenalina, lo que genera una vasoconstricción. Así que cualquier cosa que afecte la concentración de angiotensina 2 en el organismo, pues también afectará esa vasoconstricción. Y fíjense, la ECA2 precisamente toma la angiotensina 2 como sustrato y la transforma en angiotensina 1,7, por lo que la ECA2 se ha asociado con un efecto contrario al que puede tener la angiotensina 2, se ha asociado con una vasodilatación. Y de hecho, se han realizado muchísimos experimentos sobre la ECA2, sobre el gen que produce la ECA2, mutándolo, por supuesto, en modelos animales. Y cuando ocurre una mutación en el gen, es decir, cuando no tenemos ECA2, se produce un proceso de vasodilatación, puesto que no, bueno, lo que vamos a ver realmente es el efecto de la angiotensina 2. Entonces, es por un lado, para que vean la importancia que tiene el hecho de que el virus, si está uniéndose a ECA2, pues la está secuestrando y está impidiendo que ella cumpla su función en la célula, ¿okay? Entonces ya no va a promover una vasodilatación como se esperaría en forma normal. Por otro lado, es importante, y les traigo acá para reflexión,
todos los sitios donde puede estar expresado pues, este receptor ECA2 o la enzima convertidora angiotensina 2. Está presente en el tracto respiratorio bajo, en el corazón, riñón, estómago, vejiga, esófago, intestino, fíjense, pero también está en el pulmón, se expresa en un conjunto de células llamadas células alveolares tipo 2 y en la cavidad oral está altamente expresada en células epiteliales de la lengua. Entonces es para que vean que este ECA2, que es pues la cerradura de la puerta por donde pasa el virus SARS-CoV-2 a la célula, pues fíjense dónde está todas esas cerraduras, ¿ok? En todas estas células en el organismo. Acá entonces podemos ver cómo ocurre la fusión de la membrana viral y la membrana de la célula huésped. En la parte superior podemos ver pues la proteína spike, ¿sí? Es en forma horizontal, simplemente diferenciando pues el dominio S1 de este lado y el dominio S2 que es todo este lado. Entre ellos dos hay un sitio S1, S2 que está mostrado acá con esta flecha y hay un sitio acá en S2 que se llama S2', que es donde corta una proteasa llamada TMPRSS2. ¿Okay? Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, una vez acá observamos entonces la membrana viral con su proteína spike completa. Luego S1 reconoce en la célula huésped el receptor ECA2, se une a este receptor y lo primero que ocurre es que la proteasa TMPRSS2 pues corta entre S1 y S2, corta acá, en este primer sitio. Y una vez que corta, pues queda unido S1 a su receptor. Pero también se expone un sitio que acá apenas se ve, que está en verde, que se llama HR1, ¿sí? Antes estaba solapado por S1. Él queda expuesto, estos son sitios de repetición, se llaman sitios de repetición porque se repiten 7 veces, o 7 aminoácidos, perdón, en cada uno de ellos. Hay 2 sitios de repetición y cuando ocurre este segundo corte, S2', se expone también un péptido que es el péptido de fusión. Este péptido de fusión expuesto se une a la membrana de la célula huésped y ahora estos dos HR se reconocen y forman un enlace entre ellos. O sea, se enlazan, pues no uno, varios enlaces entre ellos. Y se cierra, estos dos se cierran a manera de clip, fíjense, y se funden entonces las dos membranas, la membrana viral con la membrana de la célula huésped. Ahora, ¿dónde está localizada la proteasa TMPRSS2? En la membrana de la célula huésped. Allí, además de la ECA2, pues también estará presente esta proteasa. Lo primero que ocurre, como les dije, es la unión a ECA2 y posteriormente, como vamos a ver, una vez que entre el virus a la célula y baje el pH por efecto de los lisosomas, del contenido lisosomal, entonces se activa esta TMPRSS2 que va a estimular la función de las membranas y va a permitir así la liberación del genoma viral al interior de la célula huésped. Y finalmente tenemos el ciclo de multiplicación del SARS-CoV-2. Entonces, lo primero que ocurre pues es el reconocimiento de la ECA2 por la proteína spike y se forma un endosoma por endocitosis. Entra entonces el virus a la célula, pero este endosoma va a unirse a un lisosoma. El lisosoma baja el pH de este sistema y va a activar a la proteasa o a la proteasa TMPRSS2. Ella genera entonces, como ya vimos,
la fusión de la membrana viral y la membrana celular y promueve entonces la liberación del ARN positivo genómico. Ocurre inmediatamente una traducción, ya que como les dije, este ARN genómico es como un ARN mensajero, se traduce, se forman estas poliproteínas, una de ellas tiene actividad proteasa que corta a estas mismas poliproteínas, generando entonces un grupo de proteínas dentro de las cuales están la ARN polimerasa y las proteínas NSP, que son las no estructurales, que forman parte del complejo de replicación y transcripción. Posteriormente ocurre la replicación. Recuerden que este era un genoma con polaridad positiva. Eso significa que la copia va a ser uno con polaridad negativa. Fíjense que es una copia, puesto que esta cola poli A, ahora su complementaria será una cola poli U. Y una vez formada esta copia negativa, a partir de ella se da el proceso de transcripción, generando un genoma ARN simple banda positivo, que es el que va a formar parte de las nuevas partículas virales. Pero además se generan los ARN positivos subgenómicos que van a formar las proteínas estructurales. Algo interesante es que estas proteínas estructurales se unen al retículo endoplásmico de la célula huésped, y es esta membrana del retículo endoplásmico de la célula huésped la que va a formar las partículas virales. Observen aquí, este sería ya la que está formando parte de las partículas virales, y posteriormente el aparato de Golgi va a englobar esta partícula viral completa, formando una vesícula y permitiendo el transporte de esa partícula viral hasta su liberación de la célula huésped. Bueno, esto es todo sobre este ciclo de multiplicación celular del SARS-CoV-2.